Hola, ¿qué es la espiral de Fibonacci? ¿Conocemos el significado del 666? ¿Podemos relacionar la vida diaria con la espiral y el 666? ¿Será posible que, utilizando datos de nacimiento de un grupo de trabajadores, podamos descubrir que en su interior se anida la espiral y el número 666? Mi nombre es Juan Aravena. Permítanme intentar dar respuesta a las interrogantes que he formulado desde el nivel más básico posible, porque es a ese nivel que se comienza a construir la realidad. Una realidad que muchas veces no vemos en su esencia, porque creemos que lo que está fuera es lo que importa y determina nuestra existencia. Cuando comenzamos a cuestionar esta realidad, nos vamos encontrando con ciertas pistas que nos llevan a descubrir cómo nos gobiernan los números, sus patrones y secuencias. El universo, en todos sus niveles, está perfectamente definido, ordenado y regido por leyes cósmicas que ni siquiera el razonamiento de la humanidad en la época actual alcanza a comprender. Pero sabemos que está ahí y que finalmente la humanidad habrá dado un paso gigante para aproximarse cada vez más a esos misterios. De nosotros depende esa búsqueda que debemos realizar iniciando el camino hacia nuestro interior. Esto requiere esfuerzo, perseverancia, inquietud por saber quiénes realmente somos y qué hacemos aquí. Intentar dar respuesta a cuál es el propósito de nuestra existencia. Este camino solo podemos hacerlo desde nuestra humildad, abandonando el ego de nuestra mente y comportamiento para abrirnos a reconocer la verdad divina en el fondo de nuestros corazones. Es ahí donde podemos encontrar la perla de la espiritualidad. Comienzo a dar respuesta a las preguntas que he planteado al inicio de esta presentación. ¿Qué es la espiral de Fibonacci? La espiral de Fibonacci es una secuencia lineal infinita que en términos simples comienza en 1, que se duplica resultando en 2 y luego se suma con el anterior 1 para dar el número 3. La secuencia continúa sumando el último valor más anterior y así sucesivamente. Esta espiral tiene una gran variedad de aplicaciones en las matemáticas. Sin embargo, grandes genios, fascinados por la forma en que los elementos de la naturaleza se ajustan a este patrón secuencial perfecto, la utilizaron como una herramienta de composición para asegurar la proporción y el equilibrio en sus obras. Antes de ser conocida en Occidente, la sucesión de Fibonacci ya estaba descrita en la matemática de la India. También Kepler describió los números de Fibonacci y el matemático escocés Robert Simpson descubrió que la relación entre dos números de Fibonacci sucesivos se acerca a la relación áurea phi cuando n tiende al infinito. Esta secuencia se manifiesta a lo largo de toda la naturaleza, desde los delicados pétalos de una flor hasta la dinámica de los huracanes, creando un patrón matemático que subyace en la creación misma. Este fenómeno se extiende a las galaxias, donde los brazos en espiral siguen los números de Fibonacci en su disposición. La conexión entre la matemática y la naturaleza no es un mero accidente, es un testimonio de la complejidad y la armonía que subyacen en la creación. Lo que observamos es nuestra Vía Láctea y el sistema solar en uno de los brazos de la espiral. Espirales en la naturaleza, en nuestra huella digital, en las galaxias,
en el desarrollo y crecimiento del embrión, en el crecimiento de las plantas, en las espirales del girasol. Ahora bien, ¿podemos relacionar la espiral de Fibonacci con la vida diaria? Lo que presentaré tiene la virtud de ser algo novedoso e inédito, diría yo. ¿Cómo es posible que del análisis de los meses de nacimiento de un grupo de trabajadores sea posible descubrir un orden tan especial en la forma de una espiral logarítmica de Fibonacci y que además 3 de estos trabajadores definan el número 666? ¿Podrá ser una coincidencia? No. Recordemos que los meses son 12 y cada uno de ellos representa un número, desde el 1, que es enero, hasta el 12 de diciembre. Debo señalar que este grupo de trabajadores no ingresaron todos a la vez, sino a través de una treintena de años, más o menos, en diferentes momentos de sus vidas. Si la secuencia de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, no cabe sino admitir que para que se construya la espiral en función de los meses del año, los trabajadores solo podrían haber nacido en enero, febrero, marzo, mayo y agosto, y no debiera existir ninguno de estos trabajadores, 17, que hayan nacido en los meses de abril, julio, ni los últimos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con la salvedad de los que nacieron en junio, que son 3, que forman el 666. Además, que los trabajadores externos que han reemplazado a los titulares también han nacido en meses que se inscriben en la espiral. ¿Coincidencia? No. Si 14 trabajadores forman la espiral de Fibonacci y 3 de ellos el número 666, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que todos ellos hayan llegado al mismo lugar en diferentes épocas? ¿Estaban destinados a formar parte de este equipo de trabajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿A quién no estamos viendo? Si en el diseño de una espiral necesariamente tiene que existir un diseñador, un creador invisible, no podemos negar que en aquella subyace una conexión entre lo creado y su creador. No hay otra explicación posible. Este es el mérito de esta presentación: exaltar a nuestro creador con su eterna presencia y manifestación divina en nuestros tiempos. Un tiempo de grandes cambios para una humanidad que ansía encontrar sentido y significado a su existencia. En cuanto a los antecedentes a considerar, la dotación del laboratorio es de 17 funcionarios, la fecha de nacimiento se consideró clave el mes, en el centro de la fecha. Los meses de nacimiento de la dotación comprenden desde enero a agosto, es decir, del 1 al 8. No hay nacidos los meses de abril y julio, 4 y 7. Inclusive las funcionarias de reemplazo nacieron en los meses de enero a agosto. Solo una funcionaria nació en enero y una en febrero. Luego se ordenaron estos datos, están los nombres ahí de los 17 funcionarios y una de reemplazo. 5, 8, 6, esto corresponden en esta columna al mes de nacimiento. En el periodo no hay nacidos en abril, 4, ni julio, 7. No hay nacidos los 4 últimos meses del año, de septiembre a diciembre. Pero fíjense en el orden, aquí están ordenados: 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8.
Cuando ordenamos, comenzamos a ver un poco más y a conectar con estos patrones de la creación, la espiral de Fibonacci y el número 666. En el cuadro superior, Pamela 1, Viviana 2, Evelyn Jessica Marcela 3, Juan Alberto Julieta Natalia 5, Carla Ana Paulina Brisa Marte Fernanda 8. Fíjense, 1, 2, 3, 5, 8. Secuencia de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8. Hay uno que falta. El número en el cuadro inferior, María Mirti Gonzalo 666. Comenzamos así a comprender que todo está conectado. El 1, el 2, el 3, el 5, el 8. Hemos venido a este mundo de acuerdo con un diseño matemático que se manifiesta en lo macro y en lo micro del universo, creado sin duda por una superinteligencia. El 1 para completar la espiral 1, 2, 3, 5, 8 y la espiral es 1, 1. Este 1 que falta es el mismo creador, nuestro Dios. Esto es una prueba de su presencia. Nada ha quedado al azar. El número 666 y su relación con la espiral, dos interpretaciones. Por un lado, la suma de estos números es 18. El 18 que está presente en la doble hélice o la doble espiral, que son espirales complementarias, una comenzando desde las posiciones 1 a 12, la segunda desde las posiciones 13 al 24, se unen en la posición 12 y 24, en los números de origen 9 y 9, y comienzan la espiral en 1, 8. El número 18 es tremendamente importante. El número 666 y su relación con la espiral de Fibonacci. El 666, al multiplicarlos, es 216. Observen que sigue siendo 9. 6 y 2 son 8 y 1 9. El 9 como origen de todos los números. Pero, relacionando este número, el 216, con posiciones, con los números que están en las posiciones 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la espiral de Fibonacci, corresponden a los números 21, 34, 55, 89, 144 y 233. El 216, que nace de multiplicar el 666, comienzan a aparecer patrones, claves matemáticas, constantes. Tal es así el 195, que corresponde, observen acá que aquí las comas es un detalle de la causa, pero importan, pero lo que hay que ver son los números. Los paralelos 19.5 hemisferio norte y paralelo 19.5 hemisferio sur son paralelos muy importantes, de mucha energía, por el giro que da al interior del planeta las pirámides de energía. Bueno, hay otros números también, como el Fi 1,618, que lo vemos acá en el 161, una aproximación 1,61, pero también vemos otro que son la constante E, una constante matemática muy utilizada, que es 2.71. El 271 lo vemos acá, al vincular 216 más Fi en la posición 10 de la espiral de Fibonacci, que es el 55. La raíz cuadrada de Fi es 1,618, al sacar la raíz cuadrada da 1,127, el 127 lo observamos al relacionar el 216 menos Fibonacci de la posición 11, que es 89. La sumatoria del número 17 es 153, el 17 lo encontramos ubicado
al relacionar 216 menos el número de la posición 13 de Fibonacci, que es 233, da menos 17. El 72 con el 144, 216 menos 144, que es el nombre de Dios, el número de discípulos que seguían a Jesús, la mórula con 64 células, más 8 comienzan la formación del embrión. En fin, este número es clave para poder entender cómo se estructura el universo, cómo se estructura la vida, cómo nacen y surgen las constantes que nos rigen, en el fondo, matemáticas y números. El 1,618, que recién vimos y observamos que es llamado la proporción áurea, o el número de oro, o el número de Dios, está presente también en esta espiral de Fibonacci, no en toda la espiral, que resulta ir dividiendo los números, 2 dividido en 1, con el anterior y hasta así, en fin. Observamos que en esta división se aproxima, pero cuando el n va hacia el infinito. Cuando el n va al infinito, particularmente en esta posición, en la posición 10 de Fibonacci con el 55, entonces comenzamos a ver que aparece el 1,618, en la posición 11 el 1,618, 1,618. Desde, en palabras simples, va evolucionando el número hacia la perfección, hacia el número de oro, hacia el número de Dios. Y es esto que explica también que la evolución del hombre sigue el patrón de la espiral de Fibonacci. Y este salto que hay o el eslabón perdido, no es sino este salto que existe en las posiciones de la secuencia de Fibonacci para aproximarse a la perfección, que es el 1,618. Los 19.5 grados recién comentados sobre una serie de eventos o zonas o regiones del paralelo 19.5 norte, Triángulo de las Bermudas, aparece Hawái, acá hay diferentes ubicaciones que están regidas o están influenciadas por estas energías en esos paralelos, que tienen que ver con que al interior del planeta hay dos pirámides energéticas que están girando en sentido contrario, y estos al interior se produce un roce por el interior de la Tierra, del planeta, y ese roce es justo o preciso en los 19.5 grados latitud norte, y aquí está el Ecuador, y a los 19.5 grados de latitud sur. En las conclusiones a esta presentación, la creación no es el resultado del azar ni de un proceso de retroalimentación. Lo creado sigue reglas de acuerdo con un diseño perfecto en lo macro y en lo micro. La evolución de la humanidad sigue el patrón de Fibonacci. La creación contiene a la evolución. No hay eslabón perdido, sino la manifestación de Phi en el giro de la espiral de Fibonacci, desde la posición 10 al 11. Vemos la obra, pero no a su creador. La fuente creadora es inmensamente mayor que lo creado. Todo está perfectamente unido porque todos somos uno en la voluntad de Dios. Dios es más que energía, es el gran espíritu que abraza todo y no lo vemos porque es espíritu. La complejidad del universo es el fruto del amor de Dios. No estamos solos, hay muchos más, todos creados por la misma fuente, Dios. Tenemos el privilegio de vivir en la era de Acuario. Este es el tiempo de expandir nuestras conciencias para el reencuentro con la divinidad. Todos son llamados
pero la puerta es angosta.